Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Bueno, pues ahorita ya tenemos en la línea a nuestro compañero, nuestro querido doctor José Luis García, terapeuta y entrenador de vida, porque él nos va a hablar de un tema muy importante, es cómo descubrir la orientación vocacional de nuestros hijos. Es muy interesante el tema. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Paco, muy buenas noches. Sí, aquí escuchando la conversación, inclusive de la persona con la que estabas hablando ahorita, perdón si no tomé el nombre, pero precisamente estaba hablando de que como si hay algunos niños, ¿verdad?, que no son buenos en matemáticas o que no son buenos en un área, en idiomas o algo así, que se los están volviendo a dar. Y fíjate que ese es precisamente el tema, ahora sí que sin querer queriendo, es lo que habíamos estado platicando, Paquito, porque hay a veces que algunas personas, algunos jóvenes, ¿verdad?, y algunos niños, nosotros queremos meterles algo muy a fuerza, algo en lo que no son fuertes. Y esto no tiene que ver con inteligencia, ni tiene que ver con cierta preferencia o simpatía, sino que son habilidades, como platicábamos, son habilidades naturales que pueden tener las personas. Entonces, retomando un poquito ese tema, no sé si te acuerdas, la vez pasada que platicamos en el programa, precisamente estábamos comentando eso, de que cuando hay un padre ausente, ¿verdad?, eso es lo que estábamos viendo en aquel entonces, de que el papá no se puede dar cuenta de lo que el hijo está desarrollando porque simplemente no se conocen. Y no se conocen porque no hay ese contacto, esa retroalimentación, esa observación de parte principalmente de los padres hacia los hijos. Entonces, veíamos, haciendo un resumen rapidísimo, ¿verdad?, de que los papás que, aunque están en casa, pero se encargan de hacer cosas que no tienen que ver con los hijos, como dedican mucho tiempo a la televisión o a reparar el carro, o están siempre haciendo algo en la casa, lo cual no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿verdad?, pero no están conectados con los hijos. Entonces, esto nos va a calificar como padres ausentes. Ahora, en contraposición, ¿qué sería un padre presente? Un padre presente es aquel que se involucra con la actividad regular del hijo. Y cuando nosotros somos observadores, podemos ver ciertas tendencias que tienen los muchachos o las muchachas, los hijos o las hijas, hacia ciertas preferencias, vamos a decirlo así como algo muy simple, muy sencillo, muy superficial. Tienen ciertas pequeñas costumbres que nos pueden estar dando señales a nosotros como papás, que si aprovechamos esas señales, no nos vamos a enfrentar con situaciones en las que después ellos llegan a la adolescencia, inclusive ya pues ya vienen a ser jóvenes, no sé, 18, 20 años, y todavía les preguntas qué es lo que ellos piensan hacer en su futuro, y todavía te alzan los hombros para decir, no sé. Entonces, esto no lo debemos de permitir nosotros los papás como padres presentes, como padres preocupados por el futuro de nuestros hijos. Entonces, yo te quiero dar nada más 4 características importantes que nosotros podemos observar en nuestros hijos para saber qué tendencia es la que tienen. Mira, si por ejemplo uno de nuestros hijos o hijas, ¿verdad?, cualquiera de nuestros hijos están empezando a tener ciertas características como son muy alegres, hablan mucho, tienen facilidad para tener amigos. Ok, bueno, este tipo de personas pueden funcionar muy bien en el área de las ventas, pueden funcionar muy bien por ejemplo, en lo que tú estás, ¿verdad?, radio y televisión, para animar a otros, porque tienen esta facilidad de palabra, esta agilidad mental para encontrar preguntas, respuestas, para poder amenizar algo. Entonces, esta capacidad natural puede inclusive también para funcionar muy bien para animar a otros como motivadores, ¿verdad? También ese es otro trabajo que pueden desarrollar. Ahora, vamos a pensar que el muchacho está teniendo una tendencia a los deportes, y que llega y que pues es hábil, tiene cierta habilidad un poquito superior a la de los demás, o que pues rápidamente sale a la calle y le llama a 2, 3 amigos, y empieza a organizarlos en algún deporte, o que inclusive tiene esa tendencia competitiva. Inclusive la competencia hay veces que se puede dar en personas que buscan pleito. Ok,
Estas características son para personas que, si se orientan correctamente, pueden llegar a ser empresarios, verdaderamente industriales, personas que tienen un futuro comercial, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el hijo que es peleonero, que ahorita ese es el último punto que había tomado, tenemos que preocuparnos por... No, más bien hay que orientarlos para que toda esa fuerza, todo ese poder, todo ese ánimo, toda esa energía sea canalizada y al canalizarlo pues ya podríamos nosotros visualizar que son capaces para las empresas, ¿verdad? Oye, José Luis, ¿me permites, por favor, si eres tan amable, un paréntesis para identificar a la emisora? Adelante. Continuamos contigo, por favor. Ahora sí, continuamos con José Luis García, el doctor y terapeuta, aquí en su programa La Educación. Adelante, José Luis. Estamos en que sí, mira, los chavos alegres, sí, los que, o sea, tienes dos clasificaciones, los alegres, los que hacen fácil contacto con la gente, los que hablan mucho, son buenos para las ventas o para la motivación o para el mismo periodismo. Los deportistas, los hábiles, los que organizan, son los líderes de sus equipos, los que son altamente competitivos, ellos pueden ser empresarios. ¿Cuál es la otra categoría que tienes? Otra categoría que nosotros podríamos también es aquellos que son callados, ¿verdad? Porque hay veces que también nos llegamos a preocupar por qué mi hijo no se relaciona con los demás, por qué no está haciendo tal o cual cosa que me gustaría personalmente que hiciera. Y bueno, están teniendo una tendencia a ser callados. Eso no es malo. Esto es también una característica que se va desarrollando con la personalidad de los individuos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que son callados, son personas que les gusta abrir libros, que les gusta ver el detalle, que les gusta hacer cosas en donde tienen esa capacidad de concentración, ¿verdad? Y si a esto le adicionamos que de repente se entristecen con ellos mismos, que se sienten un poco tristes porque pues no pudieron hacer algo o porque no pudieron completar algo o que están anhelando. Bueno, este tipo de personas, ¿verdad? Si nosotros los orientamos correctamente, ellos pueden ser médicos. Todo el área de medicina es algo en donde esta característica los hace muy fuertes, ¿verdad? Esta capacidad de concentración. De hecho, en esta área podemos encontrar esto que a veces es conocido como los nerds, ¿verdad? ¿Los qué? Entonces, nerds. Okay. Estas personas que, bueno, ya ves que tienen esa característica, que son más bien retraídos, ¿verdad? Y en ocasiones hasta muchas veces se burlan de ellos. Bueno, pues hay que tener cuidado porque ellos verdaderamente son personas que ahí es en donde están registrados los mayores coeficientes intelectuales. Entonces, si nosotros vemos que nuestro hijo tiene estas características, no lo obliguemos a hacer cosas, ¿verdad?, que nos van con su personalidad. Y si te doy el cuarto, que también es otro tipo de persona, que también son calladitos, ¿verdad?, y son tranquilitos y que no hablan mucho, pero que también tienen la característica de que les gusta dormir. Porque a veces oímos de que es que si un niño duerme mucho es porque se está acostando tarde. No siempre es porque se estén acostando tarde. Hay cuerpos que necesitan mayor tiempo de descanso. Hay personas que con 4 o 5 horas ya están listos, ¿verdad? Entre ellos me incluyo yo, que a comparación con mi esposa, que ella sí requiere de 8 horas por lo menos. Entonces, si yo no supiera que su tipo social tiene esa característica, yo le podría decir que, oye, eres una floja, una cosa así, pero no es eso, sino que cada cuerpo tiene esta diferencia. Ahora, estas personas que tienen esta tendencia a dormir mucho, generalmente tienen una habilidad especial para las matemáticas. Entonces, si lo orientamos a cualquier ingeniería, arquitectura o inclusive decoración, puedes garantizar que te van a dar buenos resultados. Puedes darte cuenta que con las características que están haciendo desde muy chiquitos, nosotros podemos tener el material suficiente para poder comenzar a orientarlos. Muy bien, José Luis. ¿Cómo ves? Pues muy bien, muy interesante. A ver si el próximo martes ahondamos más en este tema porque es muy importante, porque aquí ya surgieron varias preguntas, pero desgraciadamente el tiempo ya se nos echa encima.
porque hay personas, yo conozco personas que tienen algo de ciertas características, ¿verdad? Y yo creo que los del Distrito Escolar Unificado son de los callados, están muy dormilones. Y les gustan las matemáticas. Pues sí, pero para comprar el dinero que están haciendo. Oye, no, pero mira, José Luis, qué bueno que toca esos puntos, porque es algo que estamos nosotros, cuando no le instruyen al niño de qué carrera seguir y desafortunadamente querer que todos sigan el mismo modelo es un problema, y es algo que nuestros líderes en el distrito no les ha caído el 20 todavía, de que cada persona aprende, pero aprende de diferente forma. De acuerdo a su habilidad, su capacidad. Sí, así es. ¿Y cómo es posible que algo tan elemental y tan lógico Así es. no lo entiendan así? Ellos miran a los niños como si fueran un número y quieren que todos caminen y avancen ándale, como un robot, un número, y si no llega a ese número es que es una persona que le ocupa más ayuda, pero no hay ni el apoyo, es simplemente darle más clases de la misma. Para ver qué José hace. Luis, finalmente, ¿qué opinión te merece una autoridad escolar que vea a los niños como número y no considera sus habilidades? Definitivamente que es importante siempre apoyarse en los especialistas, en los profesionales. Cuando ya estamos dedicados a una actividad específica, podemos ayudarle mucho a las personas, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así a nivel gigantesco, ¿no? Sino que podemos analizar niño por niño, y tenemos exámenes en donde nosotros podemos verificar cuál es el tipo social del muchacho. Oye, ¿y cuáles son las consecuencias de que una autoridad no tome en cuenta la capacidad individual de un ser humano? Bueno, definitivamente que va a estar tratando de sacar algo de una persona que no necesariamente tiene esa habilidad. Y esto va a traer mucha frustración al muchacho, va a pensar que no es inteligente, que no es capaz, y esto puede llegar a ser suficiente como para abandonar la escuela, por ejemplo, y ya no poder desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? Pudiendo ser un hombre completamente exitoso, una mujer exitosa, ¿verdad? Y que pudieran tener un desarrollo completo. Y Entonces, eso es lo que estamos mirando aquí en el sí, distrito, de que hay muchos niños que no terminan por eso, precisamente, que no se sienten como que son inútiles, como que no ellos, pero no es culpa de ellos, sino de lo que le están exigiendo. Entonces el distrito escolar se va a convertir en el distrito escolar, el distrito de la frustración. definitivamente. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis García. Estamos en contacto contigo el próximo martes. Muy Con gentil, mucho gusto. muy amable, muchas gracias. Hasta luego, que Dios les bendiga. Bye.